Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes a los que se fueron sumando mientras charlábamos. Hola. Con Martín. Marín, Hola, buenas tardes. te sumaste. Hablábamos un poco del estacionamiento de la madera, ¿no? Martín me contaba que a donde él tiene el acopio de madera es en el delta, que bueno, todos sabemos que es un lugar, como todos los deltas que tienen, al estar rodeado de agua, tiene una humedad relativamente alta, y bueno, ¿qué pasaba con eso, no? Entonces digamos que por ahí no influye tanto hasta en algún punto puede llegar a ser beneficioso en la primera etapa del estacionamiento y del secado, porque al tener una humedad relativamente alta, el desalojo de la humedad de la madera va a ser menos y va a ser más paulatinamente y más lento. Entonces, por ahí vamos a ver, eso va a hacer que no se raje la madera, que no se deforme. Pero bueno, al momento de sacarla de ahí, en algún momento hay que sacarla de ahí para llevarla a otro lugar, en este caso el taller que está está en Capital, está en otro ambiente, hay que esperar a ver qué pasa con esa madera, o a que le baje la humedad que contiene y se acostumbre al ambiente donde la vamos a trabajar. Esto, digamos, pasa menos, como ya lo hablamos creo alguna vez, cuanto más vieja es la madera, ¿no? Si Martín tiene una madera en el Delta que la tiene hace 10 años, seguramente cuando se la lleve a Buenos Aires, a Capital, esa madera, como ya va a estar más estacionada, va a ser menos el movimiento de desalojo de humedad que tenga, y se va a mover menos que una que tiene hace 6 meses. Esto pasa para un lado y para el otro. O sea, cambiando la madera de un lugar muy seco a uno muy húmedo, como al revés. Lo que pasa es que si la cambiamos de un lugar muy húmedo a uno muy seco, en general vienen las rajaduras. Si la cambiamos de uno muy seco a uno muy húmedo, es raro que se raje. La madera se hincha, incorpora más humedad, la podemos notar más pesada, que nos cueste más lijarla o alguna cuestión así, pero no se deforma por incorporar humedad, sino por desalojarla en general. Es como lo más peligroso. Pasa mucho con los aire acondicionados eso, ¿no? El aire acondicionado te baja mucho la humedad. Entonces, sí, hay que tener cuidado. Está bueno tener un aire acondicionado para poder controlar un poco el ambiente del taller, y si se nos sube mucho la humedad, poder prenderlo un poquito. Pero si tenemos en un verano mucho tiempo, todo el día, el aire acondicionado, se nos pueden hacer rajaduras en instrumentos, podemos bajar demasiado la humedad del taller. Para eso estaría bueno tener también un humidificador, o algo que pueda controlar la humedad del ambiente. A veces un vaporizador puede servir, o nada. Si tenemos un ambiente muy seco, hasta regar y humedecer un poco el piso puede ayudar para que no se nos... Porque hay veranos y lugares donde digamos, la problemática es la contraria a la que contaba Martín, ¿no? Que tenemos secos extremos durante mucho tiempo, y encima en general con calor, como en algunas partes del norte de nuestro país, bueno, inclusive en el sur. A mí, en la época que vivía en Bariloche, me pasaba mucho que en verano, hay veranos que tenés días de 15-18% de humedad, y con calor, con 28-30 grados. Eso baja cualquier cosa. Baja cualquier cosa si no haces algo para levantar un poquitito la humedad. Inclusive para algunas acciones que nosotros hacemos en el taller también, no es contraproducente la sequedad extrema, ¿no? Así como la humedad extrema no está buena, cuando la humedad relativamente muy baja, también se nos complica, por ejemplo, para pegar. Uno piensa, bueno, está recontra seco, aprovecho y pego todo. Pero a veces cuando está demasiado seco, la primera etapa del pegado, los primeros minutos del pegado, que son los fundamentales para que el anclaje de la cola en las dos maderas sea bueno,
Si está muy seca la madera, a veces pasa que como que te seca demasiado rápido la cola y tampoco tiene un efecto como el que debería tener. Inclusive a veces recomiendan de alguna manera pulverizar, por ejemplo, si estamos pegando un puente en una guitarra, en un día que la humedad es demasiado baja, y por ahí conviene pulverizar arriba de lo que vamos a pegar un toquecito de agua para humedecer un poco como el ambiente que vamos a trabajar y ahí pegar. Para darle un catalizado normal, digamos, a los primeros minutos de la cola, que son los fundamentales. Inclusive con colas como el Tylon, ¿no? Que son tecnologías un poco más modernas, pero Qué también loco, cambian mucho de acuerdo a estas cosas. porque la otra vez decías justamente que la cola se metía entre los poros. Es como mejor funciona, ¿no? Sí, Que no tiene que quedar capita. Y si el poro justamente no está completamente desalojado, según mi razonamiento, ¿no? Acá lo estarías como alojando de agua nuevamente para que pegue bien la cola. sí, sí, digamos, no lo estás saturando de agua. No, está bien. Sí, es un joseado. Estás creando un ambiente, digamos, lo ideal para pegar siempre sería entre un 40 y un 50% de humedad y 20 grados. Bueno, ese sería lo ideal. Entre 20 y 25 grados, de un 40 y un 30 y 50% de humedad, es donde todas las colas no tienen problema. Catalizan en un tiempo más o menos normal, le dan tiempo, porque vos pensás que la cola es algo denso, ¿no? Entonces nosotros apretamos dos maderas que de los dos lados tienen poros donde esa cola se tiene que meter. Nosotros la prensamos, pero tarda como un ratito en caminar para dentro de ese poro, por la densidad que tiene. Entonces, si eso está como demasiado seco, capaz que no llega a meterse toda. Si está demasiado húmedo, no tiene lugar para meterse. Claro. Una cosa que beneficie ese caminar de la cola dentro de los poros hacia los dos lados y con un tiempo que le permita al principio fluir y después endurecerse. Esto a veces no le damos mucha bolilla, pero es fundamental en los rendimientos de las colas. Porque a veces por ahí nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado con esto que no me funcionó el pegado? Si usé la misma cola de siempre, bueno, por ahí la diferencia es que no tuvimos en cuenta alguna de estas cosas y pegamos un día muy húmedo o un día muy seco o, o algo distinto hicimos en el proceso y eso influyó mucho. Mientras que nos manejemos dentro del medio, digamos, en esto de entre 20 y 25 grados y 40 y 50% de humedad, nunca vamos a tener problemas. Los problemas empiezan para las puntas, ¿no? Un día de mucho calor, un día de mucho frío, un día de mucha humedad o un día de clima muy seco. Ahí es donde tenemos que empezar a mirar un poco cómo, por suerte en general creo que todos trabajamos dentro de un ambiente, el taller es un ambiente cerrado que lo podemos llegar a controlar. Con esto de que podemos humedecer un poco las cosas y levantar un poco el ambiente, o prender un aire acondicionado o un ventilador. Digamos, en general todos tenemos la posibilidad de más o menos poder controlar un poquito el ambiente del taller. O eso sería lo ideal, a veces se puede, a veces no. ¿Te Patricio, puedo hacer un comentario? sí. Sí, es que en varias reuniones contigo y con otros profesores siempre me he dado cuenta como el tema del ambiente. Yo soy obsesionado por el tema del tema de la humedad y la temperatura, entonces en mi taller, yo me imagino que allá también lo tienen, porque tampoco es así como tan extremadamente caro. Yo tengo deshumidificadores y humidificadores, por ejemplo, no sé si me permites aquí, dame un segundo. Por ejemplo, este aparatito que tengo acá, mira, Ajá. es un deshumidificador. Acá en donde yo vivo, en Temuco, yo llego hasta 80 o 90% de humedad en invierno y en verano es al revés, llega hasta 20. Entonces, este aparato está funcionando todo el santo día y mira, tiene ahí, si te fijas, tiene 50% de humedad.
Y en el verano uso este otro aparatito, que es lo que tú decías, Ajá. hace el proceso inverso y está tirando vapor todo el día. Y además tengo acá ¿cómo se llama? Estos aparatos para medir, Claro. que mide tanto afuera como adentro. Entonces yo siempre estoy viendo cuánto hay afuera, cuánto hay adentro. Y eso, la verdad, las cosas que junto con el aire acondicionado, que también acá hay un sistema de aire, permite, la verdad, las cosas solucionar ese problema de la humedad, ya sea alta o baja, y la verdad las cosas es que hace ya varios años que tengo estos sistemas y es fantástico. El único problema es que, por ejemplo, en invierno, cuando coloca la calefacción, se me tiende rápidamente a secar el aire, entonces hay que controlar un poco para que efectivamente se mantenga. Claro. Y eso ayuda no solo, como tú decías, al tema de los pegados, sino que también al tema del cuidado de las maderas, porque las maderas Claro. igual necesitan estar en una... yo lo mantengo siempre entre 45 y 55, normalmente está en 47, 50% de humedad y entre 18 y 20 grados de temperatura, que es lo que a mí me acomoda además. Lo comento por si alguien, yo me imagino que en Argentina igual tienen todos estos sistemas, y no son tan caros, ¿eh? No, en general uno piensa que es más caro de lo que son. También ayuda, me acuerdo que el año pasado, dos de los chicos que estaban cursando la diplomatura tenían su taller en un edificio, uno en un segundo piso y uno en un tercer piso. Y bueno, eso ayuda muchísimo también, ¿no? Porque cuando uno está en un edificio con una altura mayor a la que tiene una casa, la humedad está más controlada, está más separado del piso, es más estable. Entonces ellos no tenían este problema de que les variaba la humedad, como los que vivían en la misma zona, pero tenían su taller en una casa normal, digamos, a nivel del piso, que sí les variaba más. No sé si, Patricio, si todos tienen, yo conozco varios talleres y no todos tienen, vos sabés, los equipos como los que tenés vos, que están buenísimos, y son súper específicos con nuestro trabajo, son ideales. Pero conozco muchos talleres y te diría que un 20% de todos los talleres que conozco tienen forma de controlar el ambiente y el resto no. A veces porque no les hace tanto falta, porque su lugar, digamos, el lugar donde está el taller es bastante estable, y otras veces porque no, prefieren que no. A veces se arma como no una discusión, pero como una conversación sobre esto, y está bueno abrirla a ver qué les parece, es si uno tiene todo muy controlado, como en este caso Patricio, y hace sus instrumentos en ese ambiente. Las maderas las tiene muchos años en ese ambiente, hace su instrumento en ese ambiente, lo tiene terminado ahí, lo prueba, todo funciona bárbaro. Pero después ese instrumento se va a otro lugar del mundo, que es muy probable que pase, de hecho debe pasar. Es mejor todo este proceso que tuvo antes de estabilidad, o hubiera sido mejor que este instrumento hubiera salido de un taller donde no tiene todo esto controlado y las maderas entonces vinieron varias veces al año, donde subieron humedad, le bajó la humedad, tuvieron calor, tuvieron frío, y en el proceso del instrumento pasó un poco también eso. Yo científicamente no puedo decirle que una cosa es mejor que otra. Conozco experimentos que han hecho luthiers de poner, por ejemplo, las maderas que iban a usar para hacer 4 guitarras arriba de un barco un año, de un barco que recorrió el mundo. Eso se hizo, por ejemplo. Y entonces el barco anduvo por todos los climas, en general debe haber tenido más humedad que otra cosa, porque andaba arriba del agua, ¿no? Pero anduvo, fue a Europa, fue a Asia, volvió a América, no sé qué. Después de un año bajaron esas maderas, esperó un tiempo y con eso construyó unas guitarras que las vendió como unas guitarras especiales por haber tenido este proceso en la madera.
una experimentación que le había sumado algo a esas maderas, que ya eran buenas, ¿no? Y estacionadas antes de hacerle este proceso. Esto también pudo haber sido, no sé si conocían esta experiencia que se hizo hace bastantes años, pero se hizo. Esto también pudo haber sido una excusa, o por lo menos seguramente le sirvió como una excusa comercial y un agregado de valor a ese instrumento, a esos instrumentos seguramente, porque a alguien le debe haber parecido que bueno, le daban más seguridad y otro tratamiento bueno, que un instrumento normal no tenía, entonces eso tiene su valor. Pero por ahí no hizo la diferencia o no. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué piensan de estas cosas? Sí, para terminar un poco la idea, fíjate que a mí me pasó eso, que acá en Temuco está a 600 kilómetros de la capital, Santiago. Y Santiago es una ciudad más seca, sobre todo en el verano. Y efectivamente una de las guitarras que anduvo por allá, o sea, en realidad está ya la guitarra, tuvo un problema en la tapa de rajadura. Ahora, bueno, si la persona la cuida, le pone un humidificador adentro del estuche de la guitarra, y el estuche además, que es increíblemente un buen estuche que además es muy caro, pero creo yo que cuando uno tiene un instrumento bueno, tiene que invertir también en un estuche bueno y en estos sistemas de humidificación. Claro, yo entiendo perfectamente bien que puede ser discutible. Ahora, lo que pasa es que yo lo aprendí así. Cuando estuve en España construyendo, aprendiendo a construir allá, en los talleres de allá usan estos sistemas en la escuela. Entonces, claro, yo me quedé como pegado con eso, que efectivamente tienen los ambientes muy controlados y son también muy obsesionados con el tema de que tiene que estar la humedad en 50 o 47 y la temperatura y las maderas y todo el... Entonces, claro, yo me quedé pegado con eso y por eso efectivamente lo replico acá. Pues ahora, como tú dices, a lo mejor es discutible igual. Sí, a mí me parece que está bien, ¿eh? A mí me parece que siempre todo lo que uno pueda sumar y le dé cierta seguridad en lo que está haciendo, hay que sumarlo. No hay que, o sea, siempre hay que tratar de sumar más cosas para asegurarnos que nuestro proceso y nuestro instrumento va a tener mejor calidad, no al contrario. O sea, siempre es mejor decir, bueno, voy a tener todos los aparatos que pueda tener para controlar el ambiente, a decir, bueno, no, total no pasará tanto si no lo tengo y voy viendo. Cuanto más podamos pensar hacia adelante, mejor vamos a hacer las cosas. A mí me parece eso. Pero, no sé, o sea, ¿qué habría pasado con ese instrumento si vos no hubieras tenido los aparatos? Quizás hubiera pasado lo mismo. Quizá hubiera pasado exactamente lo mismo, quizás hubiera tenido el problema en la tapa que tuvo igual. Digamos, yo en Bariloche, con esto que pasaba, que también en verano, que bueno, es muy parecido el clima a lo que vos contás de Temuco, ¿no? Con inviernos muy húmedos y veranos muy secos, y me ha pasado de recibir instrumentos para reparar en esos veranos secos, instrumentos ya con un montón de años de hecho, no instrumentos nuevos. Instrumentos de gente que llega a Bariloche y después de un tiempo se le parte. Pero dice, pero es una guitarra que me hicieron hace 30 años atrás. A veces no tiene que ver con que el instrumento sea nuevo o la madera esté no tan estacionada. Madera es muy estacionada, de hecho el instrumento tiene 30 años, allá una madera que es muy difícil, que parece que casi no tendría que moverse, pero bueno, siempre hay movimiento en las situaciones extremas, en algunas maderas más que en otras. Y cuando la madera ya está dentro de todo el marco que tiene una guitarra y no tiene para dónde moverse, no le queda otra que rajarse. Nosotros tenemos una tapa antes de usar en la estantería, por ahí se mueve, se tuerce un poquito, se endereza, nos damos vuelta, pero es más difícil que se raje a que cuando ya está pegada y armada y con todo el marco que la sostiene, de los aros de la guitarra, las barras, su abanico, empieza a generar una tensión y no tiene para dónde doblarse, entonces se raja. El material sigue siendo
higroscópico. Yo lo que... Sellando, Sí. Decime. la otra vez hablábamos no sé si era en diseño, no, en una de las charlas que hubo, Source contaba que de laquear por adentro del instrumento justamente para evitar eso. ¿Eso sirve? O no sé si vos lo has hecho, qué experiencia tenés con Sí, respecto a eso. exactamente. Iba justamente a decir eso, que algo que se puede hacer para prevenir, no es que tenga que dar un 100% de efectividad, pero me parece que sí le suma, es por lo menos sellar el poro. Sí, por lo menos sellar, no te diría laquear porque ahí ya le cambiarías un poco, quizá hasta la rigidez, le sumarías masa, digamos, le cambiarías demasiado si haces una capa de laca como la que sea afuera del lado de adentro. Pero sí un sellado. Sí, sí, eso está bueno y yo lo hago más que nada con los instrumentos que no sé a dónde van a ir o que sí sé que van a viajar. Que es de algún músico que anda de gira, que viaja, que cambia de continente. Si sé que le estoy haciendo un instrumento para un músico así, sí, lo sello por adentro. Que con goma laca Lo disuelta puedes en sellar alcohol con común. placa, con una mano de sellador a muñeca o pasado al livianito con un pincelito. Hay gente que le pasa la clara de huevo como se le pasa a los violines antes del barniz. Eh, Cualquier cosa que ayude a sellar y a que esta cuestión de incorporar o desalojar humedad sea menor. Si nosotros la quieramos de los dos lados exactamente igual, la madera queda adentro, aislada. O sea, ahí hay como mucha menos posibilidad de que pase algo. Pero le estaríamos como cambiando un poco la funcionalidad del instrumento, a mí me da la sensación. En cambio, solo con un sellado ya funciona mucho mejor. Este, y no es difícil de hacer. Perdón, ¿cómo dijiste recién? ¿Laqueado el huevo? Ah, clara de huevo. La clara ¿Clara de de huevo, huevo? la clara de huevo es un perfecto tapaporos. ¿Y se puede combinar con la goma laca eso? Sí, ¿Después? sí. Se puede combinar con la goma laca, o sea, se le pasa antes, ¿no? Y se deja secar. Sí. La tenés que batir un poco, porque si la querés pasar así, como la sacás del huevo, medio que no la podés pincelar. Entonces la batís un poco, no llegás a hacer un merengue, pero la batís, le das una espuma y la pasás con un pincel. Le pasás, hasta que chupa y cuando se seca, lo mirás hacia la luz y ves que tiene un pequeño brillo. Y si no, lo puedes pasar con una muñequita y lo puedes pasar con un poco también de piedra pómez, de polvo de piedra pómez, palpable así muy finito, y entonces sellás más todavía el polvo. Que eso en general en la goma laca se hace como en la primera etapa del, del rellenado, ¿no? Ayudarse con un poquitito de piedra pómez para generar una capa más rápida Eso. y sellar el poro más rápido. Pero sí, inclusive se usa, la clara de huevo se usa también con los barnices al aceite o al alcohol que se usan tradicionalmente en los violines y se usaba antiguamente. Ok, está bien. No te suma No, no color, sabía. ¿Cómo, perdón? que no te suma color a la madera, no es algo que te haga mancha ni te sume color porque es transparente, casi medio blanquecino a lo sumo. Entonces no. Lo que sí tenés que pasarle bastante y parejo, como para que no quede en un lado sí, en un lado no, que si no hay sí. Si después teñís o algo te puede absorber más en un lado que en el otro y generar un distinto color por eso, digamos. Pero si lo pasás parejo y va muy bien, anda muy bien. Funciona muy bien. Ya me está avisando esto que se va a cortar, pero reanudamos cuando se corte reanudamos la cuestión. ¿Alguna pregunta más sobre esto que venimos charlando?
tan solo una consulta, por más salvaje que parezca, ¿no? Acá esta técnica de tapar los poros, te digo salvaje porque no es compatible si uno pinta o laquea con poliuretano, digamos. Ahí va la salvajada. O sí se puede. Lo de la clara de huevo, Claro, tal cual. no sé, habría que probarlo. Capaz que no pasa Por ahí nada. por ahí se me arma una tortilla y no está bueno porque después saca una tortilla No, no, ahí. capaz que no Y pasa nada. con un palito aparte está todo bien, pero no Porque en los en realidad instrumentos. lo que se molesta entre sí, en general, son cosas que se diluyen con la misma cosa. Entonces, que vos poniendo una cosa podés ablandar otra, podés ablandar la capa de abajo. Pero si no, por ejemplo, si vos haces una base acuosa y arriba pintás al solvente, está todo bien. Y al revés también. Si haces una base al solvente y pintás con una base acuosa, también está todo bien. Yo he hecho bases de... Yo experimento bastante con las lacas y he hecho bases, selladores nitros y lacas poliuretánicas arriba y al revés. He sellado con nitro y aceite y arriba he dado goma laca. He sellado con goma laca y arriba he dado el poliuretano. Eh, digamos, Eh, cuando las capas no son muy gruesas y no hay cosas que diluyan a la de abajo, no corres grandes riesgos. El problema empieza, por ejemplo, si vos haces una capa de sellador que es muy excesiva, a veces después, según la laca que uses, puede pasar que cuartees el sellador de abajo. Porque haya un pequeño movimiento o porque la laca de arriba, cuando se seque, traccione de una manera distinta a la que tracciona el sellador que ya está medio seco abajo o seco, y entonces te lo craquele. Y tenés que levantar todo porque el craquelado te queda abajo. Pasás la mano por arriba de la laca y está lisa, pero lo mirás a la luz y está todo cuarteado. Eh, Esas cosas pueden pasar cuando las capas, por ejemplo, del sellador son excesivas. Entonces, las capas del sellador tienen que ser como para tapar el poro y alinear la superficie de la madera, no más. El resto tendría que ser laca, que tiene otra flexibilidad, que tiene otra dureza. Los selladores, tampoco hay que hacer terminaciones a sellador, que hay gente que lo hace, pero eh, qué sé yo, a la vista, ni bien lo terminás, por ahí queda bien, parece una laca satinada, no le suma mucha capa, queda una cosa medio natural, pero con cualquier uña o con cualquier golpe se pone blanco, no tiene la misma resistencia, sufre desgaste con el tiempo. No es un producto de terminación, es un producto de relleno. Y hay que pensarlo así, para que rellene el poro y nivele un poquito la capa si hay alguna diferencia, nada más. El resto debería ser laca. Pregunta, dijiste que mezclabas la nitro con aceite. Sí, no con mucho ¿Con aceite, pero a veces se puede, por ejemplo, si la querés muñequear, le podés poner unas gotas de aceite o usar aceite como cuando ilustras a goma laca en la superficie, muñecas arriba, entonces te permite estirar más rápido sin que se te pegotee. Claro, se me pegotea al toque. He probado la nitro a la muñeca y se me pegotea al toque. Sí, sí, le tenés que pasar una vez y esperar, porque si cuando le pasás de vuelta se te frena la muñeca. Sí. Sí. Hay que Y diluirla un poco más, hacerla un poquito más floja, con y solvente, con con tiner. solvente y, sí, y usar unas gotas de aceite. Aceite de lino crudo, el clarito que tiene menos color, ese anda muy bien. Sí. Mirá. Toto Mesquiris, no sé si se acuerdan de ese nombre, constructor de guitarras clásicas, murió hace unos 10 años atrás, o un poco más, en Avellaneda, hacía unos lustres tremendos, así espejo a la vieja usanza de la guitarra clásica española, de esos lustres así que te puedes mirar en el fondo de la guitarra, ilustraba nitro a muñeca, con aceite. Él fue el que me pasó lo del aceite. Yo le preguntaba, Toto, ¿cómo haces para hacer estos lustres? Y yo, con aceite. Y he visto guitarras de él de muchos años con aceite, con los lustres impecables.
las nitro fueron cambiando un poco, vieron que en un momento se dejaron de conseguir, hace un par de años atrás, o un poco más. Se habían como dejado de fabricar porque contienen tolueno y se había como prohibido el uso del tolueno por la toxicidad. Entonces después las reformularon. Ahora no sé si tienen tolueno o no, pero tienen algo que lo pudieron reemplazar y funcionan igual, pero no son algunas de ellas no son exactamente iguales a lo que era la del nitro antes, que era como más cristalina, tenía otra, era como más una miel. Hay algunas que sí conservan esa característica y otras que son como un poco más ligeras. Lo que todavía no le he agarrado mucho la onda, no me convence, son los poliuretanos al agua. No sé si lo han usado y qué les parece. No es lo mismo, no tienen la misma, a mí me pareció. Y una gota de alcohol ya te lo